Buenos días a todos y a todas. Esta es la clase de ecología para agronomía del día martes 9:45, 10:30. Yo tengo entendido que estoy al día con ustedes y el Moodle. Le subí la clase grabada de la semana pasada, así que desde mi perspectiva estamos ok. En la medida en que la máquina me lo permita, voy a ir subiéndole las clases grabadas. Toma su tiempo, mínimo 10 minutos. Por ejemplo, tengo todavía grabando la clase de las 8 a las 9:30 y después en subirla a YouTube y todo el asunto se demora un poquito. La universidad la semana pasada nos mandó un instructivo respecto de cómo va a estar estructurado este semestre el cronograma de actividades general, considerando, ¿no es cierto?, las semanas que llaman semanas de desconexión para docencia de pregrado. Nosotros, durante el mes de octubre, tenemos una semana de desconexión del 19 al 23. Calza justo con la primera prueba. Así es que vamos a desplazar la prueba para la semana del 26 al 30. Pero o sea, el 27. El 27. Primera prueba. Como tenemos clase ahora y a las 2:30, entonces la prueba será, porque hay 90 minutos, será de las 14:30 a las 16 a través del sistema Moodle, módulo tarea. Por lo tanto, tienen que irse ya preparando, porque la verdad que con la semana de desconexión, a todos se nos compila el periodo de trabajo. Ahora, este curso, como se lo he señalado al comienzo, este curso está estructurado en base a 3 unidades, y para coherencia mía y claridad de ustedes, yo prefiero que al final del tratamiento de la unidad venga la prueba. No que la prueba quede metida en medio del tratamiento de la unidad, porque eso induce a confusión en ustedes y a mí me induce a desorden en la conducción del curso y nos altera también la coordinación con el laboratorio. Entonces tratamos una unidad, semana de desconexión, prueba el martes a las 14:30, para que se preparen. No se olviden que el trabajo fundamental de ustedes está en la guía de autoaprendizaje, por lo tanto no deben olvidarse de ella. Además, la prueba va a estar fundamentalmente estructurada a partir de esas guías de autoaprendizaje. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo yo en las clases? Explicando algunas cosas que están en la guía, pero mucho del detalle no lo estoy entregando porque asumo que el detalle lo van a completar ustedes de manera autónoma. De todas maneras, es conveniente que si usted está ya trabajando en la guía y tiene algunas preguntas, me las haga
pero no a esta hora porque son solo 45 minutos y pasa volando los 45 minutos en la tarde, a las 2:30. ¿Mm? ¿Algún comentario? Hola, buenos días, profesor. Hola. Yo quisiera saber en específico qué martes es, porque llegué tarde. El No lo escuché. martes 27, Ok, eso 14:30, solamente. ¿sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos, ¿cuánto tenemos? 15, 13 personas, así que está bien. Agradezco a las personas que tienen sus rostros ahí en el rectángulo negro, porque la verdad que me da más cercanía. Es un poco incómodo para uno estar hablando a rectángulos negros, y cuando son todos los rectángulos negros, entonces uno no sabe a quién le está hablando. ¿Ven lo que está ahí o no? No, profe. Ya. ¿No? Oh, oh, oh. Compartir pantalla. ¿Ahora sí? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ahí sí. Ecología para estudiantes de agronomía. Esto quiere decir que no es cualquier ecología. Nosotros hemos estudiado primero una introducción, ¿no es cierto?, que es la ecología, la importancia actual de la ecología, la importancia que tiene la ecología para el ingeniero agrónomo. Señalamos algunos principios generales de la ecología, hablamos de los niveles ecológicos, explicamos en general lo que son los niveles ecológicos, y ahora nos vamos a poner a estudiar con cierto detalle los niveles ecológicos. En esta primera unidad nosotros estudiamos la ecología del individuo y la ecología de la población. Ahí terminamos la primera unidad y después nos vamos a la segunda unidad, que es la ecología de la comunidad, la ecología de ecosistema y la ecología de los niveles ecológicos superiores. Ya tenemos identificado cuáles son los niveles ecológicos con los cuales trabaja el agrónomo, depende de la perspectiva laboral que tenga. Puede estar entendiéndose con el individuo, puede estar entendiéndose con la comunidad y la población o el ecosistema. Más adelante vamos a dar vamos a ser más precisos respecto de esto. Por ahora vamos a comenzar por el nivel ecológico más básico, es el individuo. Ahí está, ¿no es cierto?, un coleóptero, en la diapo, está un coleóptero y está un cultivo que pudiera ser trigo, ¿no es cierto?, soya, algún otro cultivo. Y todo esto que está aquí son los elementos del ambiente o factores del ambiente con los cuales este individuo está interactuando. Por ejemplo, aquí tenemos los atrayentes químicos, no alcanzo a ver ahí, el oxígeno, no alcanzo a leer ahí, factores que favorecen a la reproducción, la temperatura, la humedad relativa, el alimento, los enemigos, las enfermedades, etc. Ahora, en el caso más cercano a ustedes, podemos pensar que aquí el individuo es una planta, digamos, estamos hablando de un cultivador, criador de orquídeas. Sabemos que las orquídeas no crecen a campo traviesa, ¿no?
a campo travieso, sino que para cultivarlo hay que hacerlo en condiciones de invernadero. Y algunas orquídeas pueden mantenerse en invernadero y otras prácticamente imposible. Entonces pensemos que se trata de un cultivador donde el individuo es tremendamente importante. Y esto se da sobre todo en las flores, cultivo de flores, la floricultura. Pudiera darse también en los laboratorios donde seleccionan individuos para mejora genética. Ahí lo que individuo interesa son los caracteres específicos del individuo. Si andamos buscando ya caracteres que le den resistencia a la salinidad del suelo, por ejemplo, o caracteres que le den resistencia a las altas temperaturas, o caracteres que le den resistencia a la falta de agua en el suelo, etcétera. No, bueno, se trabaja en laboratorio y ahí el individuo es importante. Porque si encontramos 1, 2, 3 individuos que tengan esas características, bueno, los reproducimos. Y después vamos seleccionando a aquellos individuos que siguen manteniendo esa característica hasta que esa característica pasa a ser, ¿no es cierto?, propia del 10% de los individuos, del 15% de los individuos que estamos cultivando en laboratorio. Esa es la mejora genética. Entonces, vamos a partir nosotros de qué lo que es un individuo en general. Pero usted en el fondo tiene que pensar que estoy hablando de una planta donde el individuo es importante. No lo es el paño, sino que el individuo. Y esto se da en proceso de mejora genética o bien en el cultivo de ciertas especies de flores que son muy exigentes en cuanto a sus condiciones del entorno. Entonces, primero, ¿cuáles son las características de un individuo? Primero, la palabra individuo quiere decir individualidad. Para referirnos a una entidad biológica, en este caso, que tiene características que le dan identidad, que le dan peculiaridad, que lo hace diferente de otros individuos similares. Por decirlo de otra manera, decirlo de forma más técnica, que lo hace diferente de otros individuos de su misma especie. Nosotros pertenecemos a la especie humana y por lo tanto compartimos características de la especie humana, que todo miembro de la especie humana tiene. Pero claro, tenemos características que nos dan individualidad y nos separan de otro individuo de la especie humana. Por ejemplo, la talla, el peso, la edad, el color del pelo, el color de la piel, la estructura de las huellas dactilares, etc. Cuando yo busco al asesino de alguien en función de la descripción que hacen los testigos, bueno, yo no busco a alguien de la especie humana, porque yo sé que un y tantos billones de individuos comparten las características. Yo busco las características que le dan individualidad al sujeto sospechoso. Altura, peso, contextura, algunas características visibles, una cicatriz, ¿no es cierto?, tipo cojea, etc. Ahora, en términos formales, ¿cuáles son las características del individuo? Primero, posee identidad con una especie, a menos que sea una situación de laboratorio, donde tengamos un híbrido, por ejemplo, o situaciones que se dan en la naturaleza, donde hay que crear una especie artificial para alguien que mezcla dos especies naturales. Entonces posee
identidad con una especie. O sea, ese individuo, esté donde esté, representa a la especie en cuestión. Esté donde esté. Lo segundo es que el individuo es un sistema abierto, como cualquier sistema biológico, es un sistema donde entran y sale energía, información y materia. Segundo, el individuo interactúa con su, reemplacen eso medio ambiente porque ya a esta altura del análisis es vago, interactúa con su entorno. Entendiendo por entorno, como lo dijimos en la primera clase, todo lo que rodea al individuo y con lo cual hay interacción ecológica. Entendiendo por interacción ecológica el flujo de materia en ambos sentidos, el flujo de energía en ambos sentidos y el flujo de información. Por ejemplo, ahí en el monito, es lo que representa el entorno. Ya dijimos, un cultivo. Fíjense ustedes que un campo de alfalfa para una hormiga constituye el entorno. Y es como una selva tropical para la hormiga. Pero un elefante que se desplace por el entorno, por el campo de alfalfa, no constituye el entorno, porque para el elefante el entorno es más grande. Y el campo de alfalfa para el elefante es la cubierta de una mesa de billar. Entonces, el entorno está en función del tamaño del individuo. Después dijimos que el individuo es la unidad ecológica de menor tamaño, o sea, está en la base de los niveles ecológicos de organización de la materia. Pero también es la unidad biológica de nivel superior, o sea, está en el tope de los niveles biológicos de organización de la materia. Entonces nosotros podemos examinar un individuo desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista biológico. Por eso, ¿no es cierto?, los individuos comparten características que podemos definir como de características de naturaleza biológica y características de naturaleza ecológica. Lo otro importante es que el individuo constituye un todo en sí mismo, con características propias que le confieren individualidad. Talla, peso, edad, huellas dactilares, color de ojos, para el caso humano. Por supuesto que nosotros tenemos características genéticas que no necesariamente se expresan fenotípicamente, pero están ahí. Que a lo mejor se expresan en la próxima generación. Como es un todo en sí mismo, ya sabemos exactamente a dónde están los límites del individuo. ¿Ya? Y a partir desde dónde, ¿no?, comienza el entorno del individuo. El individuo en general tienen una superficie corporal que lo diferencia del entorno. Eso en general. Porque a veces podemos encontrar algunas dificultades para precisar los límites del individuo. Pero en general, es lo que se da mayoritariamente. Tratándose de un todo en sí mismo, el individuo asume sus propias funciones biológicas. No le pide ayuda a nadie. Después nos vamos a dar cuenta que sí, para algunas cosas los individuos colaboran entre sí. Pero la solución inmediata, el enfrentamiento inmediato con los desafíos que le demanda su condición de vida, los asume como un todo. Los individuos también tienen una historia de desarrollo
y tienen una sentencia genética. Para el caso de la mejora genética, por ejemplo, bueno, la sentencia genética es tremendamente importante. Y la historia de desarrollo también. Los individuos, como tales, como unidades bioecológicas, ocupan lugares específicos. Entonces se llama el hábitat. Hay dos interpretaciones de hábitat. Hay una interpretación general del hábitat, un poco imprecisa, cuando dice el hábitat es el medio acuático. El hábitat de un pez es el medio acuático. Bien, hay que estar advertido de eso. O bien el hábitat de una lombriz de tierra es el suelo. O este animalito vive debajo de las piedras. O esta orquídea vive asociada a un árbol. Vive a la altura media de un árbol. En la materia orgánica que se junta ahí, qué sé yo, vive la orquídea. O vive en el fondo de un bosque en un lugar sumamente específico. Cumple una función ecológica. Esta función ecológica es el rol ecológico. ¿Qué hace el individuo en la comunidad donde está? ¿Qué hace el individuo en el sitio donde está? Bueno, podemos decir es un depredador, podemos decir es una presa, podemos decir es un individuo que alimenta al ganado, es un individuo que produce granos, que alimenta al ser humano. Bueno, el rol ecológico. También se llama función ecológica, el individuo. Ahora bien, los individuos demandan recursos, porque los individuos tienen requerimientos. ¿Qué es lo que es un requerimiento? Es la exigencia en torno a una necesidad que debe ser satisfecha. Ahora, en el caso de las plantas y el caso de los animales distintos al ser humano, nosotros no hablamos tanto de necesidades. Decimos, la planta tiene necesidad de estar en un hábitat que tenga un cierto porcentaje de humedad del aire. Y si estamos hablando de orquídea, bueno, ese porcentaje hay que mantenerlo porque esas plantas son exigentes en términos del porcentaje de humedad del aire. Pero no solo son exigentes en términos del porcentaje de humedad del aire, sino que también en términos de la temperatura. Entonces estamos hablando de una combinación de temperatura y humedad relativa. Lo mismo puede pasar para el suelo. Esta especie es muy susceptible al ataque de bacterias, de virus. Bueno, y si nosotros queremos que esa especie de planta, orquídea, viva, bueno, tenemos que satisfacer la necesidad de protección en contra del ataque de virus, de bacterias, de otro tipo de organismos que le causan daño. Entonces, los requerimientos se refieren a factores físicos, factores biológicos y factores químicos que le permiten al individuo poder vivir.
en el hábitat donde lo queremos poner. Estamos hablando, por ejemplo, de un invernadero. ¿Para qué decir, no es cierto, en un ambiente natural donde el individuo, si llega a un ambiente natural que tiene las condiciones que satisfacen sus requerimientos, bueno, va a estar ahí. Si es un individuo muy exigente en cuanto a los requerimientos, y ese lugar chiquitito se los da, bueno, va a estar ahí. Si el lugar no se los da, bueno, no va a estar presente. Ahora nosotros podemos pensar en el caso de las plantas cultivadas, que también hay requerimientos que provienen del ser humano, para poder, por ejemplo, mejorar la productividad del individuo, mejorar, estamos hablando de la orquídea, mejorar la calidad de la flor, etcétera. Requiere un cuidado de parte del ser humano. Ya esos individuos empiezan a perder la condición de individuos que puedan sobrevivir en el mundo salvaje. Y ahí aparecen las especies domésticas, como el maíz. El maíz, qué sé yo, necesita atención humana. Necesita un requerimiento que facilite la dispersión de los granos para que el maíz se reproduzca, porque la coronta, la mazorca, si los granos no son dispersados, soltados de su soporte, el maíz no se reproduce, los granos de maíz no se desarrollan, entregando nuevos individuos. Ahora, en el caso de requerimiento más específico, lo van a tratar ustedes en el laboratorio con algunas lecturas, que va a estar más acotado a cultivos más cercanos a ustedes. Después los individuos establecen interacciones. Si las interacciones son entre individuos de la misma especie, hablamos de interacciones intraespecíficas, y si hablamos de interacciones entre especies distintas, con individuos de especies distintas, entonces estamos hablando de interacciones interespecíficas. En las interacciones intraespecíficas, bueno, hay ciertos procesos que llaman a la colaboración, a la interacción intraespecífica, como por ejemplo los procesos reproductivos. O sea, un individuo aporta gametos masculinos y otro individuo aporta gametos femeninos, y si no se pueden aparear, como ocurre en el caso de las plantas, bueno, aparece un intermediario que puede ser un insecto, puede ser el viento, puede ser el agua, pueden ser mamíferos, pueden ser aves, murciélagos, etcétera, que se encargan entonces de transportar el elemento que va a facilitar la reproducción de ese individuo. También los individuos colaboran entre sí, por ejemplo, para mejorar las condiciones del suelo, a través de sustancias que salen de las raíces, o bien comparten la forma de absorber los nutrientes, facilitan la transformación de los nutrientes en compuestos inorgánicos, con los cuales son absorbidos por las raíces. Son cultivos que están muy cercanos, ¿no es cierto? Pueden tener rizósferas que se mezclan unas con otras, y ahí se produce todo un proceso de interacciones entre individuos de la misma especie e interacciones de individuos
de especies distintas. Si estamos hablando nosotros de microorganismos, por ejemplo, que facilitan la transformación de sustancias inorgánicas que no son asimilables por las plantas en sustancias inorgánicas que son asimilables por las raíces de las plantas. Esto de las interacciones intraespecíficas, como dije, lo van a examinar con más detalle, sé que no lo están haciendo ya en el laboratorio. No vamos a ver, echarle una mirada a las interacciones interespecíficas. Ya dije que las interacciones interespecíficas son aquellas que se realizan entre individuos de especies distintas. Una de estas interacciones es el mutualismo. En el mutualismo, la interacción significa beneficio para los dos individuos que interactúan, los dos interactuantes. Aquí recibe el nombre de socio 1, socio 2. Bueno, el ejemplo más típico de del mutualismo es la polinización. Ya, la polinización estricta, no la polinización facultativa, sino la estricta. Dicho en otras palabras, una especie de, un individuo de una especie de planta es colonizada por un individuo de una especie de insecto, por ejemplo, y solo son esos. ¿Ya? Donde está el insecto, ya está la planta. Profesor, Donde está la planta, está el insecto, ¿sí? ¿y cuál sería la diferencia entre mutualismo y simbiosis? Simbiosis es una interacción ecológica que significa vida en común. Y hay tres formas de simbiosis: el mutualismo, el parasitismo y el comensalismo. Ya ¿Ya? entiendo. Ahora, fíjense ustedes que en la columna del signo tienen dos signos positivos del mutualismo y signos positivos de la protocooperación. Entonces ustedes me van a decir cuál es la diferencia, profesor, entre el mutualismo y la protocooperación, donde también tenemos el socio 1 y el socio 2. Bueno, el mutualismo es obligado. La protocooperación es facultativa. Se ha dicho en otra palabra, tenemos ya un insecto que puede polinizar varias plantas. Generalmente lo hacen plantas taxonómicamente relacionadas, del mismo género, de la misma familia. En el mutualismo es obligada. Especie de insecto A poliniza planta de la especie A, y donde está ese insecto, está la planta, y donde está la planta, está el insecto. Es Profesor, como, profe, es como que, Las orquídeas, muchas especies de orquídeas ya se polinizan a través del mutualismo. La protocooperación es más común para otras especies de plantas, para, por ejemplo, cultivos. Si tuviéramos mutualismo, bueno, para un cultivo, sería el cultivo tremendamente caro. Por eso que ya la, la, el valor de las orquídeas, fuera de ser flores muy hermosas, son muy exigentes en cuanto a sus requerimientos, y por lo tanto ya se pueden cultivar en invernadero. Yo no sé si vieron una película, hay una película que se llama El ladrón de orquídeas, basado en un libro muy bueno, como el hombre se pone obseso por buscar la orquídea. Tenía en invernadero un cultivo de orquídea, pero él estaba loco, al final termina loco buscando en medio de la selva. Esto tengo entendido que se refiere a la zona de Florida, por ahí, en la zona de Mississippi, donde
donde se encuentran este tipo de plantas, las orquídeas. ¿Alguien quería hacer una pregunta? Yo, profe. ¿Sí? Entonces, mutualismo es como si el insecto solamente pudiera polinizar una planta, un tipo de planta. Una ¿Como especie esa? de planta. Sí, Una y ya. única. Está Es como obligado. esa mariposa que tiene como La mariposa del el aparato chaguán. bucal, sí, como que tiene el aparato bucal específicamente para una sola flor. Exactamente. ¿Ya? Ya. Ahora, hay casos de mutualismo bien interesantes en planta que muestran el nivel de especificidad que hay entre el polinizador, ¿ya? y el agente polinizado. Por ejemplo, ¿ya? Algunas plantas, para atraer a la especie de insecto en cuestión, adquieren la forma y el colorido de la hembra. Entonces llega el machito, ¿no es cierto? En su momento de madurez sexual, confunde a la flor con una hembra y le hace movimientos copulatorios. Y al hacerle movimientos copulatorios, se llena de polen y se va a otro lado, y ahí transfiere el polen. Otros atraen mediante olores o O para sabores. reproducirse igual. Entonces, se establece una dependencia muy estrecha, en el caso del mutualismo, entre la planta y su agente polinizador, que generalmente son insectos. ¿Ya? Generalmente son insectos para el mutualismo. ¿Ya? Ahora bien, si por alguna acción humana eliminamos el insecto, bueno, estamos eliminando a la planta polinizada. O si eliminamos a la planta polinizada, estamos eliminando el insecto, porque dependen uno del otro. En animales hay un ejemplo de mutualismo clásico que es los termites. Estos insectos se alimentan de celulosa, exclusivamente de celulosa. Pero, oh sorpresa, no tienen la capacidad para digerir la celulosa. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacen? En su intestino hay, según el tipo de termita, la especie de termita, hay bacterias que sí tienen la capacidad para degradar la celulosa. O bien hay protozoos flagelados que sí tienen la capacidad. Entonces, el termita, ¿ya?, puede alimentarse de celulosa en la medida que tenga bacterias o protozoos que digieren la celulosa. Si no hay, no se puede alimentar y por lo tanto no vive, no está ahí, no existe. Se han hecho algunos experimentos y se han cultivado termites, ¿no es cierto?, sin su socio, o bien se han tratado de cultivar bacterias que tienen la enzima que digiere la celulosa o protozoos, y tampoco se ha podido, digamos. O sea, son muy exquisitos en cuanto a los requerimientos de laboratorio para poder tener la muestra. Sí, claro. Ahora, fíjense ustedes, las termitas, cuando nacen sin su socio. ¿Qué es lo que hace la termita para adquirir el socio? Una vez nacida la termita, se come el exoesqueleto viejo. Y en ese exoesqueleto viejo está el socio. O bien se comen las fecas. Y en ese esqueleto, en esa feca está el socio. Y claro, las cámaras donde se cría el socio son verdaderas cámaras de cultivo, ¿no?, que favorecen una rápida proliferación. Y claro, la termita va eliminando con las fecas, ¿no es cierto?, sus socios,
y esas fecas son consumidas por las termitas jóvenes. Lo mismo pasa cuando elimina el exoesqueleto. Fíjense usted, elimina el exoesqueleto, pero resulta que la primera porción del intestino de la termita y la última porción del intestino de la termita está revestida por elementos del exoesqueleto. Entonces el bisraco elimina todo. La porción intermedia del intestino no tiene esa cubierta donde el componente principal, la quitina, está en la primera porción y en la última porción. Entonces por ahí se produce la absorción de los nutrientes que se producen a consecuencia de la digestión de, llámese bacteria o llámese protozoo. El mutualismo es tremendamente importante para muchas plantas, sobre todo plantas con flores, con valor en el comercio, con alto valor en el comercio. Después tenemos la protocooperación, donde la interacción no es obligada, es ocasional. Entonces podemos tener un insecto que poliniza varias especies de plantas, todas relativamente emparentadas. Pueden pertenecer a un mismo género o pueden pertenecer a una misma familia. O a la inversa, esa especie de planta es polinizada por varias especies de insectos, no es exquisita. Obviamente que las especies de planta que se reproducen gracias a la protocooperación son más comunes que las que se reproducen gracias al mutualismo, pero el mutualismo es más exigente. Eso es un aspecto importante para el cultivo de muchas especies vegetales, el mutualismo y la protocooperación, sobre todo, insisto, en el caso de la polinización, ya sea por mutualismo o por protocooperación, pero fundamentalmente protocooperación, ¿ya? Mediante la polinización en frutales, tremendamente importante. El rol el rol ecológico que tienen algunos insectos, como por ejemplo abejas, mariposas, ¿ya? A través de la polinización, interacción, protocooperación. El mutualismo ya es más escaso y más exigente. Nosotros tenemos el caso clásico, ¿cierto? De interacción planta-animal, y el mutualismo que se establece con las orquídeas. Después tenemos nosotros el comensalismo. El comensalismo es una interacción ecológica entre especies distintas, obligada para el comensal, pero no obligada para el huésped. Acá el comensal vive gracias a lo que obtiene del huésped sin causarle daño, sin causarle molestia. Está ahí. ¿Un murciélago? ¿Murciélago? Sí. ¿Con quién? Con el ganado. O sea, el murciélago vampiro, por ejemplo, que se alimenta de la sangre de ganado. Si se alimenta de la sangre de ganado, no creo que sea comensal. ¿Ya? El comensalismo, y como les dije recién a una pregunta de ustedes, el comensalismo es una forma de simbiosis, y significa vida en común. Y el murciélago tiene su vida, ¿ya? Y el ganado tiene su otra vida. Entonces, Sí, como ejemplo, puede ser esos pececitos que se ponen abajo de los tiburones.
O lo de los pájaros que se alimentan de los insectos que están en los rinocerontes. Puede ser. En el caso de los pececitos que se alimentan, que se ponen debajo de las rémoras, ¿ya? Las rémoras, incluso la aleta dorsal está transformada en una ventosa, fíjense ustedes. Y el animal, la rémora, se adhiere al vientre de la ventosa por esta aleta dorsal transformada. En algunos casos, estos pececillos, las rémoras, se dice que orientan al tiburón. Se dice que el tiburón tiene mala visión, el tiburón tiene muy buen olfato, pero mala visión. Y las rémoras entonces como que orientan. En ese caso sería una protocooperación, porque ambos obtienen beneficio. Ahora, en el caso del comensalismo, tenemos el individuo comensal y el individuo huésped. El comensalismo es obligado para el comensal, para el huésped no. Nosotros, en las cavidades corporales, tenemos una gran cantidad de bacterias que son, muchas de ellas son comensales, solo viven en cavidades corporales del ser humano. En la boca, por ejemplo, los dientes, ¿ya? En las encías, y en otras cavidades corporales. El momento en que el comensal empieza a alimentarse del huésped, a recibir nutrientes del huésped, y ese comensalismo se transforma en parasitismo. Pero ya lo vamos a ver, para que no se me confundan. Bueno, en plantas hay muchos casos de comensalismo, animales u otro tipo de organismos que viven en las plantas, por ejemplo, y obteniendo algún beneficio. Por ejemplo, pueden ser plantas que son comensales en otras plantas. Y el beneficio es la posición que pueden ocupar para estar en mejor condición para la captura de la luz. El comensalismo es bastante común. Después tenemos el inquilinismo. Inquilinismo, de inquilino, donde tenemos nosotros un miembro que es el inquilino y el otro es el vector. El inquilinismo se diferencia del comensalismo en que el inquilinismo no es obligado para el inquilino. Nosotros, por ejemplo, tenemos inquilinos. Alguien mencionó los murciélagos. Bueno, murciélagos que pueden vivir en el tejado de las casas. Porque murciélagos que pueden vivir, es común esto en algunas, en las torres de algunas iglesias o en las torres de algunos edificios que construyen sus nidos. ¿Para qué decir las palomas, por ejemplo? ¿Para qué decir los gorriones? ¿Ya? Ahora, el inquilino obtiene algunos beneficios, claro. Piense usted en un murciélago que queda relativamente cerca de los lugares donde se alimenta. O una paloma que queda relativamente cerca de los lugares donde se alimenta. Yo tengo perros en mi casa y los gorriones y algunos otros pajaritos, ¿no es cierto?, le comen la comida a los perros. Esos son inquilinos. Y son lo suficientemente hábiles, porque yo les escondo la comida, no, para que no ubiquen, y increíble, lo ubican. ¿Ya? Son seres vivos, pues son seres habilosos.